Buenas tardes. Hola, Hola, profe. ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, se Sí, escucha. profe, buenas. Hola, profe. perfecto. Bueno, buenas tardes. Lamentablemente volvimos al sistema viejo, ¿no? De clases virtuales. Creo que es esta y la próxima también, ¿sí? Porque por lo que veo, hoy hay paro esta semana y la semana que viene creo que también. No sé, ustedes me sabrán decir, ¿no? Sí, también. También, ¿no es cierto? Sí, Bueno, profe, también. así que esperen que ahí está, esto no, y ahí está. Y- Bueno, ¿todo bien? ¿Estudiaron o no? ¿Leyeron algo? Sí. ¿Y qué les pareció? Estoy comiendo porque estoy muerto de hambre. ¿Qué les pareció? ¿Muy complicado? No más que digestivo. Para mí mejor que digestivo. ¿Cómo? Para mí me pareció mejor que digestivo. ¿Mejor que digestivo a la miércoles? Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. A mí es un tema que bueno, me resulta por ahí difícil a veces transmitirlo, explicarlo, ¿no? Eh, en cambio digestivo, que es lo que hago, por ahí es más fácil. Pero bueno, mejor todavía, mejor porque bueno, esta es la primera parte. Vamos a empezar. Se divide el riñón en dos temas, antes eran tres, como les decía, pero bueno, se ha simplificado en dos temas que son importantes. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva, que es repasar un poquito lo que ustedes ya saben, ¿bien? El peso de un riñón adulto es de 150 gramos, está rodeado por una cápsula de tensión, que ahora la vamos a ver un poquitito mejor. Recuerden siempre que la superficie es lisa y de un color amarronado, ¿sí? Al corte va a presentar dos áreas bien delimitadas, que es la corteza y la médula, que tienen que saberla. Y la unidad funcional es la nefrona, ¿no? Que va a estar integrada por el glomérulo, el sistema tubular y el aparato yuxtaglomerular. Las funciones que tiene, como todos ustedes saben, es principalmente es el producto de desecho del metabolismo, el control hidroelectrolítico y la secreción de renina, eritropoyetina y prostaglandina, las hormonas, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen tomográfica, que son órganos retroperitoneales. Acá tenemos la imagen, en este caso es un riñón más inmaduro que está lobulado, simplemente para que vean la coloración, ¿eh? Y acá hay un quiste que también es frecuente de encontrar. Acá tenemos una imagen cortada longitudinalmente, y esto sí quiero que le presten atención, en el cual tenemos una corteza, que es lo que estoy demarcando, ¿bien? Y una médula. La corteza tiene un límite neto preciso, ¿bien? Con relación a la médula. Y el espesor de la corteza es hasta 1 centímetro, ¿bien? Acuérdense por favor eso desde el punto de vista macroscópico, porque es 1 centímetro lo que tiene el tamaño. Esto va a variar en menos o en más de acuerdo a procesos inflamatorios agudos o crónicos, que son lo que vamos a ver la próxima semana. Después tenemos la zona medular, que va a estar constituida por estas estructuras que vemos acá, que son pirámides, que son alrededor entre 6 y 12, va a variar de acuerdo al tamaño del riñón. Y entre cada pirámide va a haber una columna que se llaman columnas de Bertin. Bien, esto que vemos acá, esta estructura adiposa que vemos, que se está imaginando hacia el riñón, es el seno renal, que ahora vamos a ver un poquito. Este es el hilio por el cual entra o ingresa la vena, la arteria y sale el uréter. Bien, acá lo tenemos, perdón. Bueno, recuerden que el tamaño es bastante fácil de acordarse, porque tiene aproximadamente 12 centímetros de longitud por 6, que sería la mitad, y 3, que sería la mitad de 6, o sea, siempre la mitad del diámetro de la longitud máxima. 12 por 6 por 3. Bien, tiene una cara convexa y una cara cóncava. Y acá, bueno, en el corte, que es un poquito lo que estábamos viendo, es lo que les remarqué. Bien, que se ve la médula con las pirámides renales, entre las pirámides las columnas de Bertin, y tenemos el seno renal. El seno renal lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la semana que viene tumores renales.
Bien, cuando veamos los tumores renales, porque el tumor renal, el carcinoma renal, tiene una particularidad que afecta al seno renal, que lo vamos a ver la semana próxima. Espérenme un segundito. ¿Algún problema hasta ahora? No. Creo que es bastante simple. Lo que estamos viendo es solamente anatomía. Acá tenemos un dibujo que es exactamente lo mismo, para que vean la corteza, la médula, la cápsula, y acá están graficadas las pirámides, cuya base va a estar delimitada por la corteza y cuyo vértice va a estar dado por los cálices. Vamos a ver patologías que ocurren a este nivel, que se llaman papilitis necrotizantes, sobre todo en la diabetes, ¿bien? Que es esta región. Esto ya lo hablamos, ya lo vimos y ya lo vimos. Bueno, ¿cómo se estudia desde el punto de vista histológico las enfermedades renales? En 4 sectores, ¿bien? Por supuesto que es para estudio esto, lo más común es que se afecte más de un sector, pero para la mejor comprensión de ustedes se los clasifica o se los estudia siguiendo un sector glomerular, un sector tubular, un sector intersticial y un sector vascular. Nosotros hoy vamos a hacer hincapié en este sector, el sector glomerular, y quizás algo del sector vascular, muy poquito porque no vamos casi a hablar. Y estos últimos sectores, que son estos 3, lo vamos a ver la semana próxima. Bien, el sector glomerular, que son las glomerulopatías, la mayoría son de origen autoinmunitario y la mayoría no tiene un infiltrado inflamatorio neto. Por lo tanto, la mejor definición es glomerulopatía y no glomerulonefritis. Bien, bueno, cuando estudiamos una biopsia, esto habitualmente tienen que conocerlo, se extrae un cilindro de biopsia, un cilindro aproximadamente tiene 1 centímetro, 1,5 centímetros, y debe contener por lo menos 10 glomérulos conservados o viables. Bien, eso es lo ideal, ¿sí? Eso sería lo ideal. Quiero correr esto y no puedo. A ver si puedo correrlo ahí. A ver. No puedo, bueno, no importa. ¿Qué coloraciones utilizamos? Bueno, acá es un poquito variable o varía las coloraciones que se utilizan, las de rutina que utilizamos siempre, que es la hematoxilina eosina, pero también se incorpora la coloración de paz, la coloración de tricrómico y por supuesto la metenamina de plata. Y a su vez se incluye la inmunofluorescencia, que hasta ahora no la hemos visto nunca. La inmunofluorescencia va a determinar o va a detectar dentro del glomérulo las inmunoglobulinas principalmente, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, el C3, el fibrinógeno, etc. Estos son los más relevantes, ¿bien? Y es muy excepcional, sobre todo en estos tiempos, que se utilice la microscopía electrónica. Vamos bien, hasta acá no hay problema, ¿verdad? Acá tenemos un corte histológico en el cual ustedes pueden ver un glomérulo, otro glomérulo, un vaso arterial, los túbulos. Por lo tanto, tenemos el sector glomerular, el sector vascular, el sector tubular y el sector intersticial. Bien, que es el tejido conectivo que va a rodear los túbulos, los vasos y los glomérulos. Hoy nos corresponde hablar del sector glomerular, que es este que estamos viendo. ¿Sí? Acá tenemos la corteza y la médula, desde el punto de vista histológico. Nuevamente, para remarcar con hematoxilina e eosina, tenemos 4 glomérulos. El espacio blanco que se ve es la cápsula de Bowman, ¿sí? La cápsula de Bowman. Acá lo vemos a mayor aumento, vemos el glomérulo y lo que estamos viendo acá son los capilares sanguíneos que se van bifurcando, se van anastomosando y van a conformar lo que es el penacho glomerular,
Y acá tenemos la cápsula de Bowman. Por supuesto que acá tenemos los túbulos, contorneado proximal, distal, etcétera, que no me interesa que lo diferencien ustedes. Y el espacio que queda, que es muy escaso entre los túbulos, entre el glomérulo, se llama intersticio, ¿sí? Que se va a afectar en patologías inflamatorias infecciosas, que lo vamos a ver la semana próxima. Acá tenemos una coloración de paz para remarcar las membranas basales. Recuerden que con la coloración de paz se remarcan de color fucsia las membranas basales, sobre todo de los capilares, y también de los túbulos, como podemos ver acá. Acá lo vemos a mayor aumento, las membranas basales. Acá tenemos una coloración de tricrómico. El tricrómico, el color azul lo que marca es la fibrosis o el tejido mesenquimático, o intersticio, si está aumentado o no. Lo habitual es que haya muy poco intersticio, tejido conectivo, en el glomérulo. Lo vamos a ver incrementado en patologías intersticiales o patologías, en este caso glomerulares, con proliferación del mesénquima, que ahora lo vamos a ver. Acá tenemos la comparación del mismo. Acá tenemos un vaso arterial con la capa de músculo liso y acá tenemos un vaso sanguíneo. Lo mismo acá. Bien, esto lo vimos. Esperen que me agarre un vasito con agua que tengo sed y seguimos con esto, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿vamos rápido o no vamos muy rápido? ¿Se entiende lo que hablamos hasta ahora? ¿Qué me dicen? Sí. Venimos bien. Bueno, porque todavía no empezamos el baile, ¿eh? Estamos recién empezando a entrar. Todavía no empieza lo complejo. Simplemente quiero que me sigan, que sigan la flecha que yo les estoy marcando. Acá tenemos un corpúsculo renal, graficado en un dibujo muy pequeñito, en el cual lo vamos a traducir a un gráfico más grande, y el gráfico más grande a su vez lo voy a traducir a un gráfico más grande, así vamos entendiendo todos los sectores que va teniendo. Recuerden que el glomérulo tiene una arteria que entra, que ingresa al mismo, que se llama arteriola aferente. Bien, va entrando, se va bifurcando dentro del glomérulo y sale a través de lo que es la arteriola aferente, que es esta que estoy marcando. Bien, lamentablemente tengo esto acá y no sé sacarlo. Ahí está. Bien, la arteriola aferente. El glomérulo, a su vez, está en contacto directo con lo que es el túbulo distal. Bien, el túbulo distal tiene un cambio de epitelio, que son estas células de color naranja que se dibujó acá, que es la mácula densa. Bien, esa mácula densa, conjuntamente con estas células que estamos viendo acá, que son unas células epiteliales, mesenquimáticas que vemos acá, va a corresponder a lo que es el tejido, o mejor dicho, el aparato yuxtaglomerular, que a su vez va a estar constituido por el túbulo contorneado distal, la vena aferente, que se modifica en el extremo proximal, las células se hacen musculares lisas, y las células del mesangio extraglomerular que estamos viendo. Bien, si nosotros este gráfico que estamos viendo lo trasladamos a este sector, vamos a ver que el interior del glomérulo va a estar constituido. Primero, esto que les estoy marcando acá es la cápsula de Bowman. Bien, todo esto es la cápsula de Bowman y todo esto es el espacio urinario o de Bowman. La cápsula o el espacio de Bowman, perdón, tiene dos epitelios. El epitelio que les estoy marcando, que es este, que es un epitelio plano, que se llama capa parietal. Bien, y por dentro tenemos el revestimiento interno de la cápsula de Bowman, que es la capa visceral, que va a estar constituida
por unas células que son muy grandes, que se llaman podocitos, que si las pasamos a ver son estas que están viendo acá. Bien, estos podocitos que parecen como si fueran un Pac-Man o un pulpo, lo ven acá con la cabeza, el núcleo y las extremidades, como lo vemos acá. Esos podocitos son las células más grandes del glomérulo y prácticamente no se reproducen y no se reproducen. Y tienen funciones muy específicas. Son células epiteliales, ¿bien? Que tienen estas estructuras que se van adhiriendo a lo que es la membrana basal de los capilares. Acá tenemos dibujado un capilar, recuerden que son fenestrados para que pueda filtrar la orina, el plasma, ¿no? El ultrafiltrado del plasma, y tenemos la luz del capilar. Recuerden que aproximadamente un capilar tiene un núcleo. Esa es la relación, son muy chiquititos, ¿bien? Entre medio de los capilares tenemos estas células grandes, celeste, que son las células mesangiales intraglomerulares, porque tenemos estas mismas que están por fuera del glomérulo, que son estas que son mesangiales extraglomerulares, están por fuera del glomérulo. Y acá las tenemos acá adentro, que es la que estamos representando. ¿Por qué les estoy remarcando todo esto? Porque la patología que vamos a ver a continuación, que son las glomerulopatías, van a tener replicación de tanto estas células, los podocitos, como de las células capilares, como de las células mesenquimáticas. Bien, por eso tienen que conocerlas, a las células que constituyen el glomérulo, que son los que le van a dar nombre inclusive a las distintas glomerulopatías, que vamos a ver, mesangio capilar, extramesangial, focal y segmentaria, endoluminar, capilar, todo va a tener que ver con todo. ¿Bien? ¿Se entiende lo que hablé o no se entiende? ¿Quieren que lo repita esto? ¿Alguien que hable? Sí, se entiende. ¿Se entiende el resto de los alumnos o estudiantes? ¿No hay problemas? ¿Podemos avanzar? Sí, se entiende. Sí, profesor. Bueno, perfecto. Entonces, grábense esta imagen, este gráfico, en la retina, que vamos a volver a hablar de estas mismas estructuras y de la patología que vamos a ir teniendo. A cambio. Perdón, no sé qué quise mostrar acá. Esto no me interesa, la barrera. Recuerden que acá tenemos el dibujo de la barrera, la membrana, cuáles son las sustancias que pueden atravesar y cuáles no, que va a depender del tamaño, de la carga que tengan las mismas. Y acá tenemos un dibujo para homologar lo que recién vimos en un gráfico. Bien, acá tenemos el dibujo de lo que es el glomérulo, bien, y cómo lo tenemos que estudiar. El glomérulo va a estar, tiene una forma redondeada o ovalada aproximadamente. Si ustedes prestan atención a las flechas negras que les estoy marcando, ¿qué les van a representar o qué van a estar marcando? Van a estar marcando las células epiteliales parietales de la cápsula de Bowman, ¿bien? Acá sería el espacio de Bowman o urinífero, ¿bien? Recuerden que habitualmente esto se ve un poquitito más grande por el efecto de corte. En la persona viva no es tan fácil de verlo, ¿bien? Y después tenemos los capilares, que es lo que les estoy marcando, y entre los capilares vamos a tener las células mesangiales. Bien, esto estaría representado aproximadamente en un porcentaje que hacemos los patólogos, en la cual decimos que la celularidad del penacho glomerular, que es todo esto, va a tener aproximadamente 45 núcleos. Bien, esos núcleos van a estar representados tanto por podocitos, que son las células epiteliales que tenemos acá, las células mesangiales, las células endoteliales y, por supuesto, los leucocitos, que también los consideramos que nunca tienen que ser más de 6. Bien, en promedio, si hay más de 6 ya consideramos que es un proceso inflamatorio. Entonces, esto es aproximado para que lo vean y lo entiendan, ¿sí? Bien. No me interesa, acá tenemos la nefrona representada y cómo deberíamos verlo histológicamente. Y acá tenemos nuevamente, para que ustedes vean, cómo se distribuyen los glomérulos en forma de penachos, como vemos acá, cómo lo podemos ir agrupando. Este es un tricrómico de Mason, en el cual vemos los distintos penachos o agrupados, en el cual con la flecha verde lo que tratamos de marcar son las células del mesangio, las células que están en el medio, digamos, del glomérulo. Bien.
en un corte delgado, esas células son muy escasas. Bien, si lo pasamos a mayor aumento, como estamos viendo acá, esta imagen que veíamos los lóbulos, que estaba lobulado, acá lo vemos a mayor aumento, vamos a ver que, primero, las flechas rojas lo que van a señalar, perdón, lo que le quería decir son las células mesangiales. Bien, y después tenemos unas células verdes que lo que se está marcando es el núcleo de los capilares. Esto que le estoy marcando acá es un capilar. Bien, un capilar que ven los eritrocitos, hay 3 eritrocitos acá. Habitualmente hay muy pocos eritrocitos, que son muy chiquitos los vasos capilares. Bien, entonces podemos reconocer en este lóbulo, en esta lobulación mayor, un capilar sanguíneo dentro de lo que serían los capilares glomerulares, las células mesangiales, que tienen un núcleo grande, y todavía no podemos ver con detalle lo que sería un podocito, que lo vamos a ver más adelante. Bien, acá tenemos con una marcación de tricrómico, miren qué importante que es esto, para que ustedes vean qué bien que se ve, en este caso es un capilar, bien demarcado, delimitado, y con la flecha roja, presten atención, lo que estamos viendo es la membrana basal. Esa membrana basal es muy característica, porque no tiene proyecciones, es lisa, es como dibujada, bien delimitada, la ven acá. Acá tenemos otra membrana basal. Bien, acá tenemos otra membrana basal, y acá con las flechas, estas serían las flechas de color rojo, ¿no? Las flechas de color azul, lo que podemos ver es un núcleo, perdón, no puedo marcarlo acá, de las células mesangiales. Bien, bueno, una vez que más o menos ingresamos en la clasificación, lo que tenemos que saber cómo se clasifican las enfermedades glomerulares. Las enfermedades glomerulares no hay una sola forma de clasificarlas, hay varias. Quizás la más recomendada es esta, en primarias y secundarias. Bien, ustedes me pueden decir cuáles son las más frecuentes, si es complicado decirlo, pero si tomamos en cuenta la secundaria, la diabetes mellitus, sin lugar a dudas, está a la cabeza, o por lo menos está peleando con el resto de las primarias acá. Yo creo que la diabetes sería la más frecuente, de todas las que consideramos en general. Si bien las primarias, la IgA es frecuente, la membranosa también es frecuente, la diabetes, y como estamos viviendo en el siglo XXI con la mala alimentación, seguramente es la más frecuente. Bien, antes de entrar en la clasificación de primarias y secundarias, por favor me prestan atención a esto. La nomenclatura, que ustedes ven que se llama glomerulonefritis proliferativa difusa aguda, glomerulonefritis rápidamente progresiva membranosa, con cambio focal y segmentaria, tiene nombres por ahí que son un poco confusos. Entonces, ¿cómo es la nomenclatura con relación al glomérulo y al riñón? Primero, con relación a la afectación del glomérulo, se afecta a todos los capilares del glomérulo, es global. Bien, si afecta una parte o un segmento del glomérulo, se llama segmentaria. Bien, acá está la mnemotecnia, la G de glomérulo. Global todo el glomérulo y segmentaria un segmento del glomérulo. Y con relación al riñón, se afecta la totalidad de los glomérulos o algunos glomérulos. De ahí viene la terminología difusa, que afecta a todos los glomérulos, o la gran mayoría, y focal, que afecta a algunos glomérulos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta glomerulonefrosis, o glomerulopatía, focal y segmentaria. O sea, focal, ¿por qué? Porque afecta a algunos glomérulos, no todos, y segmentaria, porque afecta a un segmento del glomérulo. Puede haber una glomeruloesclerosis o glomerulopatía focal y global, por supuesto, existe. Focal porque afecta a algunos riñones, algunos glomérulos, y global porque afecta a todo el glomérulo. Y así podemos jugar. Puede ser difusa y global, puede ser difusa y segmentaria. ¿Se entiende? Por eso tienen que entender esta parte. Entonces, vamos a hablar primero de las glomerulopatías primarias, ¿sí? Y después de las glomerulopatías secundarias. Esperen que me cierro la puerta que se me abrió.
Bueno, ¿vamos bien o no vamos bien? ¿Se entiende o no se entiende? Quiero que me digan sinceramente cómo vamos hasta acá. Hasta ahora sí se entiende. ¿Sí? Porque ahora vamos a desarrollar una por una todas estas. O sea que miren el choclo que hay. Esto ya se los advierto que se lo van a preguntar en el parcial. Le van a preguntar qué es una glomerulopatía, cómo la clasificás, en base a qué, primaria, secundaria, en base a la clínica, si es un síndrome nefrótico o es un síndrome nefrítico, en base a la edad de afectación. Hay muchas formas de clasificarla. Esta creo que es una de las más apropiadas. Por supuesto, después tienen que saber las más frecuentes de acuerdo a la edad del paciente. Bien. Y de acuerdo a la sintomatología o los síndromes clínicos que va a presentar. Bien. Bueno, esto rápidamente, lo que quisimos graficar acá es la patogenia de las glomerulonefritis. La gran mayoría son de origen inmunitarios o autoinmunes, ¿bien? Ya sea por una formación de inmunocomplejo in situ, con antígenos propios, intrínsecos del glomérulo, o antígenos plantados. Se llaman plantados cuando provienen de ciertas patologías, como es el lupus, por ejemplo, o son los tumores, o inclusive pueden ser también microbios, microorganismos exógenos. Puede haber depósito de complejos de antígenos anticuerpos circulantes, como podemos ver acá, como son los antígenos endógenos y exógenos, anticuerpos con lesión citotóxica directa, puede afectar el mesangio, puede afectar el endotelio, el mesangio produce lisis del mismo, el endotelio produce una trombosis, y puede haber también lesión epitelial visceral. Por supuesto que también no solamente mediada por anticuerpos, podemos tener mediadas por células. Y ya hay fuertes evidencias de que ciertas glomerulopatías están mediadas por linfocitos T activados. También por activación del complemento, ya vamos a ver sobre todo la glomerulonefritis membrano proliferativa de tipo 2, que es la que predomina este tipo de inmunidad. Puede haber lesión de los podocitos, que son esas células grandes que se presentan por fuera del glomérulo, que pueden ser producidas por drogas, por citoquinas, etc. Y por último, la pérdida de nefronas con aumento del filtrado glomerular. Eso lo vamos a ver un poquitito ahora más adelante con la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Acá tenemos algún gráfico de lo que son los antígenos fijados o fijos en la membrana basal. Acá tenemos algunos anticuerpos, el complejo antígeno-anticuerpo. Y acá seguimos. Por supuesto que estos son los mediadores de la inmunidad, que dijimos que son tanto células, en su gran mayoría todas las células inflamatorias, como los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, los linfocitos T, natural killer, células mesangiales, y por supuesto que tenemos los elementos solubles, y tenemos las quimiosinas, interleuquina 1, interleuquina 5, factor de crecimiento, el sistema de coagulación, etc. Bien. Bueno, esto sí me interesa que lo sepan. ¿Por qué me interesa que lo sepan? Porque hoy se clasifican las glomerulopatías, sobre todo las primarias, teniendo en cuenta los depósitos de inmunocomplejos. Los depósitos pueden ser granulares, en forma de granitos, como vemos acá, o en forma lineales, que se llama patrón granular o patrón lineal. Bien, esto se hace en base a la inmunofluorescencia. Si tienen la oportunidad, si yo puedo, los voy a llevar a que vean lo que es la inmunofluorescencia. Es un microscopio específico, en el policlínico lo tenemos, en el cual el patólogo tiene muy poco tiempo para hacer el diagnóstico, un par de horitas nada más, y en el cilindro se le coloca la sustancia fluorescente y la miramos al microscopio. Bien, y tenemos que ver dónde están depositados los inmunocomplejos y en base a eso hacer el diagnóstico. Bien, qué tipo de glomerulopatía es o se trata. Bien, entonces presten atención, acá está el gráfico que habíamos marcado hoy, fíjense que acá es un capilar, otro capilar, otro capilar, otro capilar, acá tenemos las células mesangiales intraglomerulares, bien, y acá tenemos esto que estamos marcando, son los podocitos o células epiteliales viscerales de la cápsula de Bowman, bien. Entonces, vamos a prestar atención, esto es un dibujo
que está representada la membrana basal, que es esta. ¿Cómo va a estar constituida? La membrana basal propiamente dicha del glomérulo, o sea, del glomérulo propiamente dicho, el capilar sanguíneo y las células epiteliales. Tiene un espesor determinado, tiene la lámina rueda interna, externa, no me interesa. Vamos a empezar de lleno con los patrones de depósitos, granulares y lineales. Por ejemplo, los patrones pueden ser subepiteliales, como tenemos acá el 1. Subepiteliales, ¿qué quiere decir? Que está por arriba de la membrana basal, como lo vemos acá, y debajo de la célula epitelial. Bien, por ejemplo, la glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocóxica, que suele darse más frecuentemente en niños y se va a manifestar con un síndrome nefrítico, que ahora lo vamos a ver. Bien, es esto que estamos marcando acá. Subepiteliales, depósitos subepiteliales. Bien. Después tenemos otros depósitos que se van a dar entre las células epiteliales y por encima de la membrana basal. Esos depósitos se van a llamar epimembranosos. Bien, epimembranosos se van a denominar. O sea, es otro tipo de depósitos que vamos a tener de inmunocomplejo, que lo vamos a ver con inmunofluorescencia. El tercer patrón de depósito es el que se denomina subendotelial. ¿Ven? Que está por debajo de la membrana basal glomerular y por arriba de lo que sería el endotelio del vaso sanguíneo. Bien, se llama subendotelial. Bien, está debajo de lo que sería la membrana basal del glomérulo. Por ejemplo, la glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1. Bien, después tenemos lo que se denomina mesangial. Por ejemplo, lo tenemos acá en el mesangio, estos depósitos negros que vemos acá oscuros, están bien en el centro del glomérulo, se llaman depósitos mesangiales y lo vamos a ver en patología como es la enfermedad de Berger, que es una de las enfermedades más frecuentes del riñón. ¿Por qué? Porque va a estar determinado por la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina que sobre todo la tenemos en el aparato respiratorio, y cualquier gripe, resfrío, puede complicarse con una glomerulonefritis, o glomerulopatía en este caso. Muchas veces, por suerte, ni siquiera tiene traducción clínica, pero es muy frecuente los depósitos mesangiales en esta patología. Bien, y creo que me queda uno, que es el quinto y último, que es el membranoso. Bien, el membranoso no está prácticamente dibujado porque es el que se localiza dentro de la membrana basal, dentro de lo que es la línea roja que estamos marcando acá. Bien, por ejemplo, en la glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 2. Bien, ¿se entendió lo que hablé o no se entendió nada? Por favor, me dicen esto. ¿Puedes repetir la epimembranosa? Sí, cómo no. Tenemos primero la subepitelial, que es la que se localiza debajo de las células epiteliales, los podocitos, y encima de la membrana basal. Bien, después tenemos la epimembranosa, que es la que se localiza. Es exactamente muy parecida a esta que estamos viendo, por encima de la membrana basal, pero entre las células epiteliales. Bien, que acá están dibujadas de color celeste. Las células celestes son los podocitos. ¿Ves? O sea, acá estarían. El epimembranoso es el que tiene los depósitos lineales o granulares, los depósitos de inmunocomplejo entre las células epiteliales. ¿Bien? Después tenemos el subendotelial debajo del endotelio, el mesangial en el mesangio y lo que es el membranoso o la membrana dentro de la membrana basal. Todos estos patrones son importantes que lo sepan. Obviamente no te van a decir, a ver, la glomerulonefritis de tipo membrana proliferativa 1, ¿dónde se encuentra el inmunocomplejo? Porque lo más probable es que no te lo acuerdes. No tiene, aparte no tiene sentido que lo sepas. Me parece que no tiene ningún sentido que lo sepas, porque esto lo vemos los patólogos. Y los patólogos que se dedican a riñón, que hacen nefrología, pero sí tienen que saberlo. Y algunos van a tener que saber, por ejemplo, el postinfeccioso y alguna glomerulopatía que les voy a repasar, sobre todo los que quieren aprobar por promoción. Ahora lo vamos a ir repasando. Bien, ¿se entendió lo que hablé hasta acá, los depósitos de inmunocomplejos, los 5 inmunocomplejos característicos? A medida que voy hablando, se va a ir complejizando el tema. ¿Sí? ¿Quieren que repita algo o se entendió? Lástima que no lo puedo ver ya ustedes, pero bueno.
Se entendió, profesor. Bueno, bien. Ahora vamos a ver gráficamente y rápidamente las alteraciones histológicas que se van a ver generalmente en un glomérulo. Bien, acá tenemos lo que serían las células parietales de la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, y acá tenemos un glomérulo. Simplemente a título informativo, la mayoría de estas patologías glomerulares va a tener hipercelularidad. Esa hipercelularidad va a estar dada por infiltrado leucocitario, que sería de tipo exudativa, por ejemplo, los procesos inflamatorios agudos, como es una glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocóxica, puede ser por una proliferación de células tanto de la pared, parietales, viscerales, que va a comprometer todo el espacio de Bowman, no va a poder filtrar, por ejemplo, en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, con semilunas. Ahora lo vamos a ver porque se llaman semilunas, que también se denomina extracapilar. ¿Por qué? Porque está fuera de los capilares, está en el espacio de Bowman. Bien, lo que se llama endotelial o endocapilar o endoluminar, que es todo lo mismo, es cuando prolifera el endotelio, o sea, las células endoteliales y las células mesangiales, bien, del mesanquio. Acá están los podocitos, las células famosas, las más grandes que tenemos dentro del glomérulo y que no tienen capacidad para replicarse. Otra patología, o mejor dicho, otras alteraciones histológicas que vamos a ver muy frecuente, es el engrosamiento de la membrana basal, ya sea por depósitos inmunes o por una esclerosis y alinización, que también podemos ver, esclerosis, fibrosis, trombosis y necrosis de todo lo que es el glomérulo. Todo esto lo podemos llegar a encontrar también y va a ser parte del diagnóstico. Bien. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Esto lo van a tener que saber. Hay dos síndromes que son los más importantes que ustedes tienen que saber, que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Pero a su vez hay una combinación de los mismos y por supuesto puede haber otras manifestaciones clínicas no necesariamente puras, como el nefrótico y el nefrítico, sino que puede haber combinaciones de ambos o puede haber una proteinuria o una hematuria, perdón, asintomática. Bien, pero vamos a hablar ahora del síndrome nefrítico agudo, del síndrome nefrótico y algún detalle más. Bien, ¿no hay problema con esto? Vamos a pasar a hablar de, bueno, acá primero, antes que nada, si quieren, otra forma de clasificarla, como habíamos dicho, la glomerulopatía es de acuerdo al síndrome que presenten. Si es un síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Bien, por supuesto que como ustedes pueden ver, cualquier glomerulopatía puede tener cualquiera de los dos síndromes, pero hay algunas glomerulopatías que predomina un síndrome sobre otros. Bien, fíjense, por ejemplo, en esta, la de enfermedad de cambios mínimos o glomerulopatía lipoidea, no tiene síndrome nefrítico, pero el resto puede tener cualquiera de los dos. Bien, a grosso modo, acuérdense simplemente que el síndrome nefrítico tiene solamente dos glomerulopatías, bien, que es la posinfecciosa o proliferativa posinfecciosa, que es más frecuente en niños, y la rápidamente progresiva o en semilunas. Bien, o sea, si ustedes se acuerdan de eso, que son las dos más frecuentes que integran el síndrome nefrítico, bien, el síndrome nefrítico, las demás en su gran mayoría son nefróticos, como para que más o menos lo tengan en la cabeza. No es tan así, pero es para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hablar del síndrome nefrítico de estas dos patologías, así lo van entendiendo. ¿Voy bien, chicos, hasta ahora o no voy bien? Sí, Marian. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, acá vamos a ver, miren, vamos a desglosar este gráfico que hicimos acá. La fisiopatología del síndrome nefrítico. Miren que acá tenemos una lesión glomerular, en este caso producida por una inflamación. Habíamos dicho que la gran mayoría de las glomerulopatías, no sé si la gran mayoría, pero un porcentaje alto, no son producidas por inflamación directa, sino que son por inmunocomplejos o autoinmune. Por esta es inflamatoria. Bien, o sea, acá sí se puede llamar glomerulonefritis porque hay inflamación. Bien, y miren acá, cómo la inflamación, ¿qué es lo que produce? Produce una proteinuria, o sea que orinemos proteínas, en un rango variable, pero no nunca un rango nefrótico. El rango nefrótico cuando tiene 3,5 gramos. Acá por lo general es menor.
Esa inflamación que produce una disminución del filtrado glomerular, que a su vez va a traer aparejado una oligoanuria, o sea, cuando orinamos menos de 400 mililitros, una azoemia, que son esos productos nitrogenados en sangre, y una hematuria, que se va a manifestar como cilindros hemáticos. O sea, el paciente, en este caso podemos decir o graficar que una de las lesiones más comúnmente que representan el síndrome nefrítico es la postestreptocóxica, que ahora la vamos a ver. Va a orinar, el chiquito es más frecuente en chiquitos, si bien se da en adultos, que ahora vamos a ver, orina sangre. Bien, ¿qué es lo que ocurre a su vez con ese filtrado glomerular que disminuye? Hay una oligoanuria, o sea, orinamos poco. ¿Qué trata de hacer el organismo? Retiene agua y sal. Esa retención de agua y sal produce o evoluciona o puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca congestiva y a su vez a una hipertensión arterial, porque está reteniendo agua y sal. Bien, esa hipertensión arterial va a conducir a una insuficiencia cardíaca congestiva y a una encefalopatía. A su vez, el rango de proteinuria, que es variable, ¿qué va a producir? Es un edema, sobre todo un edema en la cara, bipalpebral, pero puede ser sistémico. Eso lo que va a producir es un aumento de la renina y angiotensina, el eje renina-angiotensina. Bien, esta sería la fisiopatología para que ustedes la entiendan, y las dos entidades más características y más representativas del síndrome nefrítico es la posinfecciosa postestreptocóxica y la glomerulopatía rápidamente evolutiva o con semilunas. Acuerden que cuando ustedes tienen semilunas, evoluciona tórpidamente, tiene un mal pronóstico y se manifiesta con síndrome nefrítico. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, esto ya lo habíamos Sí, Mario. visto. Bueno, perfecto. Vamos a hablar entonces de la primera, de esta, la más frecuente dentro de las dos, ¿bien? Que es la posinfecciosa. Miren acá. Ustedes simplemente háganme una cosa, ustedes no miren la imagen, síganme la flecha, así lo vamos a ir entendiendo. Glomerulonefritis proliferativa aguda, posinfecciosa o postestreptocóxica. Miren quién está acá, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Se acuerdan qué otra patología producía el estreptococo beta hemolítico del grupo A? Fiebre reumática. Fiebre reumática. Fiebre reumática. ¿Se acuerdan que la fiebre reumática era una faringitis, bien, que era también un proceso autoinmune en el cual el organismo reaccionaba en forma cruzada con este estreptococo y lo que hacía era dañar principalmente el corazón, pero también puede dañar otros órganos. Y otros órganos que puede dañar es el riñón, ¿estamos de acuerdo? A su vez, hay otras cepas, como es la cepa 12, la cepa 4 y la cepa 1, que también pueden producir una glomerulopatía o glomerulonefritis post-estreptocóxica secundaria a una infección de la piel, que se llama impétigo, que es más común en personas de más de 50 años. Es una piel caliente, eritematosa, que hay que darle antibióticos en forma inmediata. ¿Por qué hay que darle antibióticos en forma inmediata, igual que la faringitis? Para prevenir esta complicación, que es la glomerulopatía o glomerulonefritis proliferativa difusa postestreptocóxica. ¿Se entiende? Recuerden que es más frecuente en niños. El 95% se cura sin secuelas, gracias a Dios. El problema es cuando afecta más a los adultos. Los adultos suelen afectarse en epidemias, pero también suelen tener un mejor pronóstico, pero no tan bueno como el de los chiquitos. ¿Y cuál sería el mal pronóstico? Que evolucionen a una glomerulopatía rápidamente progresiva y se pueden morir, o pueden evolucionar a una insuficiencia renal crónica. Bien, por eso hay que tener mucho cuidado. Desde el punto de vista morfológico, miren qué bien que se ve, el glomérulo está muy aumentado de tamaño y tiene mucha celularidad. Si ustedes recuerdan cuando yo les había contado que lo dividíamos, no debería haber más de 50 núcleos. Y acá les puedo asegurar que a ojo simplemente hay más de 100 núcleos. O sea que la celularidad está aumentada, hay una hipercelularidad del glomérulo, con infiltrados de neutrófilos. También hay proliferación de las luces capilares que están obliteradas. Perdón. Y acá tenemos los depósitos inmunes. Recuerden que es una patología autoinmunitaria, inflamatoria, pero autoinmunitaria. Se van a depositar debajo
de las células epiteliales, son subepiteliales. Esas células subepiteliales se denominaban podocitos. Bien, por lo tanto, los depósitos, estas montañitas negras que estamos marcando, son los depósitos. Bien, los depósitos inmunocomplejos que son subepiteliales. A su vez, miren cómo progresa o se multiplica o se replica lo que es la proliferación del endotelio y también del mesangio. Bien, por eso es tan celular. Bien, ¿se entendió la posinfecciosa o postestreptocóxica? Recuerden que es más frecuente en chiquitos, puede ser secundaria, una infección a una faringitis postestreptocóxica, o sea que ya incorporamos, aparte de la afectación cardíaca, que la habíamos visto, que también puede afectar el glomérulo, ¿sí? Y va a producir un edema por el síndrome nefrítico, sobre todo a nivel de la cara, bipalpebral, como vemos acá, la fase como abotagada, Después tenemos hematuria, que también es característico de ese síndrome, e hipertensión arterial. Recuerden siempre medirle la presión arterial a los chiquitos. Esta patología, si bien es aguda, es relativamente frecuente. ¿Bien? Y acá tenemos la otra entidad que está dentro de lo que es el síndrome nefrítico, que se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva, porque rápidamente progresa una insuficiencia renal, en semanas o meses. Bien, es bastante compleja. ¿Por qué es compleja? Porque la subclasifican. Bien, en tipo 1, tipo 2, tipo 3. Alguien te va a preguntar, a ver, háblame de la tipo 3, que es la pausa inmunitaria. Y yo creo que no, realmente, me parece un delirio. Simplemente sepan que esta glomerulonefritis rápidamente progresiva evoluciona tórpidamente o rápidamente a la pérdida progresiva de la función renal, o sea, una insuficiencia renal aguda. Bien, que por supuesto hay que hacerle tratamiento con corticoides, con inmunosupresión y con anticoagulantes y plasmaféresis. Si no, se muere el paciente. Los depósitos son lineales, tenemos el tipo 1, que representa el 20% y va a estar determinada o dentro de una enfermedad que se llama Gut-Pasteur, que la vamos a ver más cuando veamos el pulmón. El tipo 2, que es por inmunocomplejos, un porcentaje alto, que es el 50%, puede ser idiopática, pero puede estar asociada también a otras entidades, como es la púrpura de John-Henoch, o otras entidades como es la granulomatosis de Wegener. Bien, los depósitos, recuerden que son lineales en su gran mayoría, pero puede haber granulares y se deposita fibrinógeno. Acá tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva, o con semilunas, como le habíamos dicho. Las semilunas, recuerden que la presencia de semilunas es de mal pronóstico. ¿Cómo están constituidas las semilunas? Son las células parietales de la cápsula de Bowman, que son células epiteliales que se van replicando y van obstruyendo todo el espacio urinario. A su vez, ¿qué va a tener? Van a tener fibrinógeno, que es lo que estamos marcando acá de color rosado. O sea que hay una proliferación epitelial en forma de semilunas, también puede haber macrófagos y hay fibrinógeno. Miren cómo se manifiesta acá. Y si la vamos a graficar en una coloración con tricrómico, vamos a ver cómo el espacio de Bowman desapareció por completo y toda esta proliferación celular de células epiteliales que están marcadas de color rosado, esto es la semiluna. Ven que si yo lo dibujo, tiene una forma relativa de semiluna. Bien, y está ocupando casi todo el glomérulo, lo está colapsando. Bien, por supuesto que esto es difuso, afecta a todos los glomérulos, por lo tanto es colapsante y la función se altera. Miren cómo la semiluna va progresando hasta colapsar el glomérulo. Bien, ¿se entendió lo que hablé o no se entendió? Sí. Recién hablamos... Disculpe que lo moleste, ¿podrá repetirme el de tipo 3, que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero la de tipo 3? La de tipo 3 se denomina pausi inmunitaria. Representa el 50 al 55% de los casos. Acá interviene solamente el fibrinógeno. Bien, está asociada a ciertos anticuerpos, como son anticuerpos anti-ANCA, neutrófilos circulantes. En su gran mayoría son idiopáticas, o sea, la causa no se conoce, pero puede estar determinada por la granulomatosis de Wegener, que es una enfermedad autoinmune que la vamos a ver más adelante, o también te la puede estar determinando la poliangitis microscópica. Igual a mí no me interesa que sepas una por una, porque es una locura.
Esto que lo sepas, no tiene sentido. Sí sabés en términos generales que la glomerulonefritis rápidamente progresiva es muy agresiva si no la tratás, si no le haces tratamiento con corticosteroides, inmunosupresores y plasmaféresis, porque evoluciona en insuficiencia renal aguda con muerte del paciente. Y lo Genial, más gracias. importante es que produce estas famosas semilunas, que es la proliferación de las células parietales que colapsan el glomérulo. Bien, por supuesto que si hacemos inmunofluorescencia vamos a tener inmunogel lineal, sobre todo en la tipo 1 y la tipo 2, pero no me interesa que sepas esto, a diferencia de la tipo 3 que vas a tener solamente fibrinógeno, no vas a tener inmunoglobulina G lineal, pero no me interesa que lo sepas a esto. Bien. Buenísimo, El gracias. pronóstico, sí, no hay por qué. El pronóstico se va a basar, esto tampoco me interesa demasiado, es de acuerdo al porcentaje de glomérulos que se afecta. Bien, si es menos del 50% o más del 80%, van a tener más o mejor pronóstico. Bien, bueno, ahora vamos a hablar del síndrome nefrótico, que englobaría la mayoría de las glomerulopatías, incluyendo la diabética. ¿Y cómo va a estar constituido? Vamos a desglosarlo nuevamente. Acá tenemos una lesión glomerular, mayormente producida por causa autoinmune, o puede ser también en el caso de la diabetes por una alteración proteica, que la vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que ocurre con la lesión glomerular? Aumenta la permeabilidad del glomérulo. Esa permeabilidad glomerular, ¿qué produce? Una proteinuria primero comienza siendo selectiva y después ya no es más selectiva, ya deja drenar cualquier tipo de proteína, con un rango nefrótico. El rango nefrótico es alto, esto 3,5 gramos por día. Bien, esa proteinuria, o sea, orinas tanta proteína que en sangre, ¿qué vas a tener? Disminuida la misma. Vas a tener una hipoproteinemia. Esa hipoproteinemia en sangre, a su vez, ¿qué va a hacer? Que todos los factores de la coagulación y todas las proteínas, por ejemplo, hipogammaglobulina, van a estar disminuidas. Entonces vas a tener más propensión a infecciones. Los factores de complemento van a estar disminuidos. Todo esto va a intervenir en que haya más probabilidad de infecciones. La antitrombina va a estar disminuida, va a haber más probabilidades de coágulos y de trombosis. Los factores de la coagulación. Entonces, todo es una alteración de toda la producción de las proteínas a nivel hepático. Por lo tanto, ¿qué hay a nivel del hígado? Hay una estimulación de la síntesis hepática, porque el hígado ve que no tiene proteínas. Pero ¿qué es lo que estimula? Lamentablemente también la protección de lípidos. Por lo tanto, va a haber una hiperlipidemia en sangre, que va a haber tanto aumento del colesterol, de los triglicéridos, LDL y VDL. O sea, todos los lípidos van a estar aumentados. Entonces, al estar aumentados los lípidos en sangre, ¿qué vamos a orinar? Lípido, que se llama lipiduria. Bien, eso se va a manifestar con cuerpos ovales o cilindros grasos. Bien, esa hipoproteinemia, ¿qué va a producir? Disminución en sangre de la albúmina. Habíamos dicho que si orinamos 3,5 gramos por día, en sangre vamos a tener menos de 3 gramos por día. Al haber hipoalbuminemia, ¿qué va a haber? Una disminución de la presión oncótica plasmática. Esa disminución de la presión oncótica del plasma, ¿qué va a producir? Una transudación capilar de agua plasmática con formación de edema. Bien, a su vez, la disminución de la presión oncótica del plasma, ¿qué va a producir? Una disminución del volumen efectivo del plasma. ¿Esto qué hace? Que aumente el tono simpático. ¿El tono simpático qué hace? Retiene agua y sal y estimula la antidiurética. Y esto es un ciclo vicioso. Por supuesto que también va a aumentar el eje renina-angiotensina. Y acá tenemos graficada la mayoría o las glomerulopatías más frecuentemente incluidas dentro del síndrome nefrótico. Y vamos a tener, miren, las dos primeras que son las más frecuentes del ser humano, sin lugar a duda, bueno, por supuesto sacando la diabetes. Yo creo que nadie les va a venir a preguntar cuál es la glomerulopatía más frecuente porque es muy difícil de decir. Si a mí me preguntás, yo te digo que es la diabética. Si vos lees los libros norteamericanos, te dicen que es la membranosa. Si vos hablas con los especialistas de la región nuestra, que es de La Plata, te van a decir que es la inmunoglobulina A. ¿Me explico? Entonces, si algún docente les pregunta cuál es la glomerulonefritis más frecuente, ustedes les pueden decir, mire, doctor, en realidad no se sabe exactamente, pero podemos hablar de la diabetes, que sin duda es una de las más frecuentes, de las primarias puras tenemos la membranosa y la inmunoglobulina A. Bien, pero exactamente a ciencia cierta no le puedo decir cuál es la prioritaria.
¿Bien? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Bueno, y dentro del síndrome nefrótico tenemos primarias y secundarias. Por supuesto, las secundarias es la diabetes, el lupus y la amiloidosis. Después tenemos otras como son las drogas, que cada vez se estamos viendo más, sobre todo el consumo de cocaína, drogas endovenosas y demás, y el HIV o SIDA, mejor dicho ya la enfermedad, que la vamos a ver a continuación. Y miren, tenemos distintos tipos de glomerulopatías, la que se denomina cambios mínimos o nefrosis lipoidea. La palabra misma se los dice, cambios mínimos, no tiene prácticamente cambios morfológicos. Desde el punto de vista histológico, el riñón está normal. Bien, es muy frecuente en niños, bien, seguramente o la causa más frecuente es postviral, por vacuna, y por suerte se cura en la mayoría de los casos, no evoluciona tórpidamente y se recupera. Bien, en el adulto es la membranosa, la esclerosis focal y segmentaria, esta puede ser primaria, pero también la podemos ver en la diabetes. La membrana proliferativa, la mesangioproliferativa y nada más. Estas dos ya las habíamos visto. Pero ustedes se dan cuenta que hay nombres propios que los pueden distraer un poco. Por eso entiendo que es un poco complicada. Bien, hablamos dos palabritas de esto y si quieren paramos 2 segunditos, así yo me hago un té y ustedes se oxigenan un poco porque viene un poquitito más complicado quizás. Acá tenemos la primera de las entidades, que es la enfermedad por cambios mínimos, que se da en niños. O sea, es una glomerulopatía primaria que se da en niños y se manifiesta exclusivamente con síndrome nefrótico. Bien, ¿por qué se llama cambios mínimos? Porque no existen desde el punto de vista histológico prácticamente, o mejor dicho, no hay ningún cambio. Hay un depósito de lípidos en los túbulos contorneados, o mejor dicho, los túbulos proximales. Hay depósitos de lípido, por eso se llama nefrosis lipoidea. Tiene un buen pronóstico. La causa, si bien no se sabe, recuerden que es en niños pequeños, entre 2 y 6 años. Las causas más frecuentes son infecciones virales, las vacunas, o sea, los chiquitos recuerden que la mayoría tienen infecciones virales, posvacunas, atópicos, puede ser eczema, rinitis, el linfoma de Hodgkin, deficiencia alteraciones como pueden ser disfunciones inmunes, no se sabe bien la causa. Se atribuye a este tipo de asociaciones con vacunas, con virus, con eczema, pero no se sabe a ciencia cierta la patogenia. Pero sí responden muy bien al tratamiento con corticosteroides. Recuerden que todo lo que es patología autoinmune suele darse corticosteroides. Bien. Bueno, paramos 2 minutitos y después les explico esta que viene ahora. Así seguimos. Yo me hago un tecito y volvemos en 2 minutos, 3 minutos. Cierro el té.
Bueno, listo, volvemos a la clase, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, listo, ¿estamos todos nuevamente? ¿Estamos preparados? Sí, Mario. Sí, profe. Sí, bueno, ya queda bastante menos, ¿sí? Entonces, estamos hablando dentro del síndrome nefrótico, las glomerulopatías primarias más frecuentes. Bien, vimos la que predomina en niños, que se llama glomerulopatía, perdón, no, entra, no, salí de ahí, vamos, no, afuera, vamos. A cambios mínimos o nefropatía lipoidea que se da en niños, ¿bien? Y ahora estamos viendo la glomerulopatía membranosa, que también es una de las más frecuentes. La causa, el 85% no se sabe, es idiopática, pero está asociada también secundariamente, miren a quién está asociada. A la hepatitis B, a la hepatitis C y también a las neoplasias, ¿bien? ¿Cómo se manifiesta clínicamente, o mejor dicho, bueno, clínicamente desde el punto de vista más frecuente es un síndrome nefrótico? Y desde el punto de vista de los inmunocomplejos y de la morfología o histomorfología, lo vamos a ir viendo o lo vamos a ir dividiendo en distintos estadios. Esto es simplemente para que lo entiendan. Nada más. Nadie le va a decir el complejo 1, complejo 2, es simplemente ustedes me van siguiendo, así lo entienden. Nada más. ¿Por qué? Porque son depósitos epimembranosos, que ahora lo vamos a ver, principalmente de tipo granular fino y difuso, en el cual se depositan inmunoglobulinas G y complemento C3. Bien, ¿cómo comienza siendo? Bueno, los depósitos comienzan siendo epimembranosos, bien, o sea, debajo de lo que sería, perdón, me estoy equivocando yo, estoy pensando en cualquier cosa. La proteinuria no selectiva, espérenme un segundito, esperen que este perro me está... ¿Qué te dije? Que no vengas acá, vamos. No. Espérate. No. Perdón, es que me entra el perro y si no me rompe todo lo que te... Ya me rompió. ¿Qué me rompió? Y tiró un plato, me lo hizo pomada. Así que ahora no quiero que entre. Bueno, vuelvo a repetir esto porque me confundí yo, le estaba diciendo cualquier cosa. Bueno, la glomerulonefritis o glomerulopatía membranosa se va a caracterizar en un primer estadio con depósitos epimembranosos subepiteliales, como estamos viendo acá. Bien, o sea, como vemos acá, está por encima de la membrana basal y debajo de las células epiteliales viscerales, que son los podocitos. A medida que va evolucionando esos inmunocomplejos, se van depositando o se van incorporando dentro de la membrana basal. Por eso se llama glomerulopatía membranosa, porque se incorporan dentro de la membrana basal. ¿Ven cómo se van incorporando? Los inmunocomplejos estarían graficados de color negro, ¿sí? Como lo vemos habitualmente, tenemos que hacer una coloración de plata, una metenamina de plata, y se van a ver, lo que vamos a ver es la traducción morfológica o histológica de este gráfico. No vamos a ver los inmunocomplejos, vamos a ver lo que queda entre los inmunocomplejos, que son estos espacios de color rosado que estoy marcando, y cómo se van a manifestar con estas puntitas de flecha que estamos viendo acá, que se llaman spiker o espinas, ¿bien? Que ahora lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, la membranosa, propiamente dicha, cuando se está incluyendo dentro de la membrana basal, en el estadio 2, ya podemos verla de esta forma. Mejor todavía la vemos si
se incorporó por completo dentro de la membrana basal. ¿Ven cómo se va incorporando? Acá está en la parte superficial y comienza a incorporarse. Acá ya se incorporó y está bien en la parte media de la membrana basal. Por eso es membranosa. No solamente hay depósitos de inmunocomplejos en la membrana basal, sino que también lo que puede haber es proliferación de estas células, en escasa cantidad, pero puede haber. Esos inmunocomplejos se van uniendo, se van fusionando y se van haciendo cada vez más grandes. ¿Bien? Y lo vamos a ver de esta forma, con una coloración de paz. Creo que tengo acá para verlo. Y acá lo vemos. Acá tenemos la glomerulopatía membranosa, para que vean bien, este es un capilar sanguíneo, este es otro capilar sanguíneo, otro capilar, otro capilar. Pero vamos a enfocarnos en este capilar, ¿sí? Los depósitos subepiteliales se van a manifestar como estas proyecciones que vemos acá, perpendiculares, que son como espinas, se les llama speakers o espinas, de esa forma se van a manifestar. No es que estemos viendo los inmunocomplejos, sino que estamos viendo el espacio que van dejando los mismos y que se traduce como espinas. Así se ve con una coloración de plata, que es la metenamina de plata. Miren acá qué bien que se ve, esos pinchecitos que vamos viendo están en la membrana basal, acá parecería que están encima de la membrana basal, pero es porque el efecto histológico les hace ver esto, bien, que va quedando. No ven propiamente el inmunocomplejo. Y acá lo vemos, de esta forma se ve. Se ven como espinitas. ¿Bien? Acá, que bien que se ve. Por supuesto que esto siempre se le hace inmunofluorescencia para corroborar. ¿Bien? Y en segundo término tenemos otra patología, que es la glomerulonefritis membrano-proliferativa. O sea, acá está comprometida la membrana basal y también hay proliferación del mesangio y del endotelio capilar. Por eso se llama membrano-proliferativa. Altera la membrana basal y proliferan las células. Bien, también tenemos de tipo 1, que es la más frecuente, el 70%, y de tipo 2 o secundaria, que puede ser secundaria a una infección por hepatitis B, a depósitos de inmune, de complejos del virus. Se puede dar tanto en niños como adultos, por supuesto que es más frecuente en adultos. Bien, y acá Profe, tenemos. perdón. Sí, ¿La relacionada a hepatitis B sería la 1 o la 2? la 2, es la secundaria, es la relacionada a la hepatitis, ¿sí? La 2. Igual la hepatitis B te puede dar una glomerulonefritis membrano-proliferativa, una membranosa, te puede dar otro tipo de glomerulopatías, no es específica de esta glomerulopatía que estamos viendo, te la puede dar otras entidades también, que ahora, inclusive ahora vamos a nombrar otra que también te la puede dar la hepatitis. O sea, la hepatitis te puede dar cualquier o más de una glomerulopatía, ¿sí? Me interesa en este caso que vean cómo los depósitos de inmunocomplejos, en este caso más importantes son los depósitos del complejo de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, van a ser subendoteliales, ¿bien? Van a estar debajo de la membrana basal, ¿sí? Esos depósitos que se ubican debajo de la membrana basal, que son subendoteliales, es una de las partes que constituye esta glomerulopatía membranosa. La otra parte va a estar constituida por la proliferación de las células mesangiales, tanto que están por fuera del capilar o del glomérulo como las que están por dentro. A tal punto que esas células mesangiales se van proliferando, se van multiplicando y se van incorporando dentro de lo que es la membrana basal. ¿Ven cómo la van rompiendo la membrana basal, la van desdoblando a la membrana basal? Y esos depósitos que en un principio eran subendoteliales se transforman en intramembranosos o membranosos. Por eso el término glomerulonefritis membrano-proliferativa. Bien, entonces, esas células mesangiales que van proliferando y van rompiendo, desdoblando la membrana basal en una parte que sería esta y otra parte que sería esta, los rosados de la membrana basal, bien, se van depositando y van destruyendo la membrana basal, la van desdoblando, se va a traducir de esta forma, como si fuera imagen en vía de tren, como si fueran dos carriles, uno que es más interno y otro que es más externo. Lo rosado sería la proliferación de las células del mesangio, ¿bien? Por eso se llama membrano proliferativa.
Desde el punto de vista histológico, fíjense que hay mucha celularidad, es un patrón lobulado, lobular, y se debe a un incremento notable y notorio de lo que son las células del mesangio. Pero a su vez, no solamente hay proliferación de las células del mesangio, que es lo más importante, sino que también las células del endotelio proliferan. Recuerden que el endotelio del capilar suele tener un solo núcleo, y acá hay dibujado por lo menos 3. O sea, hay una proliferación también endocapilar. También hay leucocitos que se van a entremezclar, y también puede haber estas sustancias que son el fibrinógeno, que también puede constituir a la proliferación de las mismas. Y acá vemos la imagen dibujada, graficada, cómo se traduce en vía de tren, la imagen. Es la membrano proliferativa. Tipo 1 y tipo 2, la tipo 2 es menos frecuente, la fisiopatología es distinta, pero la morfología es la misma. Se ve la imagen en vía de tren. No me interesa que la sepa la ciencia cierta. Miren qué bien que se ve acá con esta imagen en coloración de paz, un glomérulo acá, o mejor dicho, un capilar interno, cómo se ve la doble membrana, interna y externa en vía de tren. Acá también la tenemos en vía de tren, acá también, bien, acá también, acá la vemos nuevamente, acá la vemos, y si seguimos buscando lo vamos viendo. Fíjense que el glomérulo es muy, tiene mucha celularidad, muy grande. Vamos a ver algún ejemplo de lo que estábamos viendo recién, la membrana proliferativa. Vemos la segmentación en lóbulos, es una imagen como ven panorámica, miren qué bien que se ve acá el espacio de Bowman o urinífero. Y vemos la segmentación de los lóbulos, que nos está indicando una hipercelularidad del mismo. Bien, acá tenemos, bueno, la más frecuente que es la tipo 1, para que vean estos núcleos que estoy marcando con este citoplasma, es que está mostrando la proliferación del mesangio. Hay muchas células mesangiales, por eso se ve tanto núcleo, tanta célula, y también tenemos algún polimorfo nuclear, algún leucocito que también está expandiendo lo que es el glomérulo. Y la flecha verde lo que indica a nivel de hora 9 y a nivel de hora 10, perdón, es que la cápsula está desapareciendo, se está colapsando. Que no quiere decir que sea semiluna, sino que se está colapsando focalmente acá. Acá lo vemos con coloración de paz. Fíjense cómo se ve la lobulación y la hipercelularidad mesangial. Bien, estas son todas células mesangiales. Acá lo vemos con un tricrómico de Mason también, de color azul, se van a remarcar las células mesangiales. Bien, por eso en la membrana proliferativa lo que prolifera mayormente son las células del mesangio, pero también hay proliferación de las células endoteliales. Y los depósitos son subendoteliales y después dentro de la membrana. Por eso se llama membrana proliferativa. Bien, acá tenemos con una coloración de plata, que también es muy frecuente de usar. Miren los túbulos, acá tenemos el glomérulo. Y como vemos la matriz mesangial que está aumentada, se ve de color marrón, un marrón rojizo. Esto es porque hay incremento de la matriz, en la membrana proliferativa. Nuevamente, a mayor aumento, miren qué bien que se ve el color marrón oscuro, medio negroide por sectores, no negruzco, no negroide, negruzco. O pardo oscuro. Esto es producto de que hay un incremento de las células mesangiales. Bien, dos palabritas de esta glomerulopatía o glomerulosclerosis, focal y segmentaria. ¿Se acuerdan que yo les había dicho el término focal y el término segmentario? Focal quiere decir que afecta a algunos glomérulos y otros no. Y segmentaria que afecta una parte del glomérulo. ¿Bien? No es de las más frecuentes, en su causa no se sabe, en un 30 a 35%, es idiopática. Ya se ha demostrado que hay cierta predisposición genética para padecerla. Y la más frecuente acá sí es la secundaria. Y acá tenemos nuevamente la hepatitis, por ejemplo, el HIV, el consumo de droga, la obesidad, o sea, la causa es bastante inespecífica, digamos. No hay una causa precisa determinante. Se puede dar tanto en adultos como en niños. Es más frecuente en adultos. Bien, se suele manifestar con un síndrome nefrótico, más frecuentemente, pero también puede dar un síndrome nefrítico o una hematuria asintomática. Bien, la parte, o mejor dicho,
la característica morfológica e histológica, como lo dice la palabra, es que afecta un glomérulo, lo ven acá el glomérulo, una parte. Por eso es segmentaria. Ven que está afectado un segmento, el segmento polar o la parte superior, en el cual tenemos una hialinosis, en el cual los capilares se ocluyen. Por lo tanto, están afectados focalmente los glomérulos, algunos sí, otros no, y segmentariamente. De ahí el término segmentaria y focal. Bien, hay un subtipo específico de la misma que está asociado al HIV, que se llama glomerulopatía o glomeruloesclerosis colapsante por HIV, ¿sí? Que se suele dar, por supuesto, a pacientes HIV positivos ya con la enfermedad. Acá estaba, perdón. Bueno, listo. Nefropatía por IgA, habíamos dicho que era sin duda una de las más frecuentes, que también se llama enfermedad de Berger. Se la considera un síndrome más que una entidad propiamente dicha. ¿Y a qué se debe? Que hay depósitos de inmunoglobulina A en el glomérulo. Bien, es más frecuente en adultos, sobre todo en varones, y se va a manifestar principalmente con una hematuria. Este te da un síndrome nefrótico también, pero puede dar un síndrome nefrítico o puede dar una hematuria asintomática o una hematuria asintomática. Es un desastre la forma de presentación, no tiene una forma clara de presentación, es variada y es de las más frecuentes. ¿Por qué de las más frecuentes? Porque suele ser secundaria a procesos infecciosos respiratorios altos. También se suele asociar a infecciones urinarias y también a infecciones del aparato digestivo, que sin lugar a dudas son los más frecuentes del ser humano, lo que les nombré. Por lo tanto, esta entidad, la nefropatía por IgA, es una de las más frecuentes. No obstante, miren, aparte de todo lo que les nombré, está relacionada con la enfermedad celíaca. ¿Y qué habíamos hablado de la enfermedad celíaca? ¿Era frecuente o era infrecuente? Era sumamente frecuente. Se dice, una cada 100 personas es celíaca en nuestra región. Actualmente se dice una cada 50, a mí me parece mucho, pero una cada 100. Entonces, ¿se imaginan lo frecuente que es esta nefropatía por IgA? Bien, acá la tenemos, los depósitos, en este caso son granulares, y hay una hipercelularidad mesangial segmentaria, como lo dijimos, focal y segmentaria. Otra patología que suele asociarse y producir esta nefropatía por IgA es la púrpura de Jones-Henoch. Bueno, ¿cómo pueden evolucionar? La más peligrosa de todos, que le había dicho, es la rápidamente progresiva o en semilunas, que en un 90% evoluciona a patología tanto aguda como crónica. Una insuficiencia renal. Acá está digamos, el resumen de lo que hablamos. Y dos palabritas voy a hablarles de nefropatía diabética, ¿sí? La nefropatía diabética, o sea, nefropatía no quiere decir glomerulosclerosis, nefropatía que afecta al riñón. Dentro de la nefropatía, una de las lesiones más frecuentes es que afecta al glomérulo y se llama glomerulopatía o glomeruloesclerosis diabética. Bien, pero no solamente afecta al glomérulo, sino que afecta a los vasos, afecta al intersticio y afecta a los túbulos. Bien, es frecuente sobre todo en la diabetes tipo 1 y tipo 2, mal controlada, por supuesto. Comienza con una orina de una microalbuminuria de 30 a 300 miligramos por día, que es un aumento subclínico, el paciente no se da cuenta, que se llama rango no nefrótico porque es mínimo, hasta evolucionar más tórpidamente. Y recuerden que la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2, maltratados y no controlados después de varios años, terminan con una insuficiencia renal terminal, que tienen que ir al trasplante o si no fallecen por la misma enfermedad. Aparte de afectarse a otros órganos, ¿no? Acá estamos hablando puntualmente del riñón, pero afecta al corazón, afecta a los vasos, los ojos, los vasos periféricos sistémicos. La diabetes es multiorgánica. Vamos a hablar primero de lo que afecta en el glomérulo. En el glomérulo produce un aumento o un engrosamiento de la membrana basal, que en realidad produce un aumento de la membrana basal en todos los vasos del sistema del organismo humano. Produce una esclerosis mesangial difusa y produce algo que es muy característico de esta entidad, que es la glomerulosclerosis de Kimmelstein-Wilson, nodular. Bien, ¿a qué se debe estas patologías, sobre todo esta enfermedad? Que hay un aumento, al haber un aumento de la glucosa en sangre y al aumentar el filtrado de esa glucosa en el riñón, hay una glicosilación de las proteínas que se depositan en el glomérulo. Por eso se van a ver estas patologías.
y podemos tener una glomeruloesclerosis difusa. Difusa, recuerden que quiere decir que afecta a todos los glomérulos, o sea que es grave, ¿bien? Y glomeruloesclerosis acá no dice que es focal, ¿bien? Por lo tanto, afecta a todo el glomérulo y a todo el riñón. Y miren acá, tenemos una arterioloesclerosis de tipo hialina, ¿bien? Esta sería una de las presentaciones que puede tener, que es la glomeruloesclerosis difusa. Pero de las más frecuentes que tenemos es esta, que es una glomeruloesclerosis focal, digamos, o nodular, también llamado nódulo de Kimmelsted-Wilson, que no les digo que es patognomónico porque no es patognomónico, pero es muy representativo de la diabetes. Bien, y se debe a eso que les había dicho, esa glicosilación enzimática de las proteínas. Bien, acá volvemos a tener, y acá les remarco, bueno, una glomeruloesclerosis en este caso difusa, no nodular, pero para que vean una arterioloesclerosis de tipo hialina. Bien, acá tenemos la nefropatía diabética. ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar? Y bueno, esto que les estoy marcando acá, que son dilataciones quísticas o microaneurismas, que son característicos, no patognomónicos. Lo único patognomónico o casi patognomónico que el 99% cuando se presenta les está indicando diabetes es esto que les estoy marcando, que se llama gota diabética, ¿sí? Gota diabética. ¿A qué se debe esto? O gota capsular, que está debajo de la cápsula de las células parietales epiteliales de la cápsula de Bowman. Es una gota que es casi patognomónica, hialina, y se debe a ese material hialino amorfo debido a la concentración de glucosa en sangre. Bien. Y bueno, y acá tenemos arteriolosclerosis, que está muy chiquitita por fuera, creo que tenemos algo más para ver. Bueno, acá lo vemos, una imagen en gran aumento, miren qué bien que se ve la glomerulosclerosis de Kimmelsted-Wilson, es una glomerulosclerosis focal en este caso, y acá tenemos una gota capsular. ¿Ven la gota capsular? Que esto sí es casi patognomónico o patognomónico, se podría decir ya, de la diabetes. Y acá tenemos una arteriolosclerosis de tipo hialino. Acá también otra. Acá tenemos a mayor aumento, la imagen anterior, lo que sería la glomerulosclerosis nodular de Kimmelsted-Wilson, y acá tenemos la gota capsular a mayor aumento. ¿Bien? Bueno, ya casi terminamos, por suerte. Otra patología sistémica. Recuerden bien la diabetes porque le van a preguntar, ¿qué produce la diabetes en el riñón? ¿Cómo afecta al glomérulo la diabetes? La diabetes afecta al glomérulo de distintas formas. Puede producir una glomeruloesclerosis, puede producir un engrosamiento de la membrana basal, una glomeruloesclerosis o esclerosis mesangial difusa, o en la mayoría de los casos una glomeruloesclerosis nodular de Kimmelsted-Wilson. Otros hallazgos que puede tener es la gota capsular, que es casi patognomónica, y también podemos tener microaneurismas, como podemos ver acá, y arteriolosclerosis de tipo hialina, que corresponde más a la parte vascular que la vamos a ver la semana próxima. ¿Sí? ¿Se entendió esto o no se entendió? Lo van a tener que estudiar ustedes a esto después. Dos palabritas de otra lesión también frecuente que afecta al riñón y suele causar la muerte, es la nefropatía por el lupus eritematoso sistémico, que produce 6 tipos de glomerulopatías. Alguien le va a preguntar, a ver, decime las 6 glomerulopatías del lupus. Y yo creo que nadie les va a preguntar. Pero sí sepan que son muchas las glomerulopatías que afectan al riñón lúpico de un paciente con lupus y que se van a ir gradificando. Tenemos la tipo 1, por ejemplo, que es la que tiene cambios mínimos lúpicos, o sea, prácticamente no hay alteraciones o las alteraciones son mínimas, con un muy buen pronóstico. El tipo nefritis lúpica característica por una hipercelularidad de tipo mesangial, como las anteriores que habíamos visto, la mesangial. Después tenemos la tipo lúpica clase 2 focal o glomerulosclerosis focal, las lesiones necrosantes, como podemos ver acá, en asa de alambre, que sería homologable a la que habíamos visto también en vías de tren, y la proliferativa difusa, que sería la 5. Otra patología sistémica que puede afectar los riñones es la amiloidosis, que está en crecimiento. Esta patología es una entidad de origen desconocido, puede ser primaria o puede ser secundaria, y la acumulación de amiloide dentro de los glomérulos, ¿qué va haciendo? Va obliterando los glomérulos y va produciendo una insuficiencia renal crónica con el tiempo.
Por supuesto que hay que hacer coloraciones especiales como es el rojo Congo y tioflavina para verlo directamente. Y acá lo vemos, cómo ese amiloide se deposita en el riñón y produce una insuficiencia renal. Bueno, listo. Bien, terminé la clase. Obviamente que lo que hice, y ustedes me van a preguntar, los quistes renales, obviamente que los saqué, porque si yo me pongo a hablar de quistes renales, de patología renal, de anomalías congénitas renales, esta parte ustedes no se la acuerdan nunca más. Entonces, yo prefiero hacer hincapié en esto que es sumamente frecuente, que es patología que se la van a preguntar en el parcial, que la tienen que saber, y omití la parte de quistes renales, porque si no terminamos mañana y por vía Zoom es bastante complicado que ustedes se concentren. ¿Sí? Así que por eso lo omití. Yo no creo que nadie le vaya a tomar alguna poliquistosis renal. Si quieren, estudien los subtítulos más importantes, porque para mí no es que no sea relevante. Lo van a volver a ver en clínica médica cuando crucen riñón, y si no, la semana que viene o la otra, cuando tengamos algún tiempo, se los doy, no tengo ningún problema. Hoy me parecía más importante hacer hincapié directamente en este tema que son las glomerulopatías, ¿sí? Como ustedes verán, es bastante engorroso, bastante información nueva y compleja. Así que si yo le agrego o le sumo más información a la que tienen y terminan colapsando. Después no saben lo que es una glomerulopatía, no saben qué produce la diabetes, no saben qué produce el lupus, no saben cuál es la membranosa, no saben cuál es más frecuente en niños, cuál es más frecuente en adultos. Estudienla también, estas glomerulopatías, cuando las repasen, dentro de la clasificación en primarias, secundarias, de acuerdo a síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, cuál es más frecuente en niños, cuál es más frecuente en adultos. Recuerden que en niños la más frecuente es la posinfecciosa, postestreptocóxica y la cambios mínimos, por cambios mínimos. La postestreptocóxica le produce un síndrome nefrítico, en cambio la cambios mínimos le produce solamente un síndrome nefrótico. Bien, en adultos, ¿cuál es la más frecuente? Que habíamos dicho que son las secundarias a la diabetes, pero también tenemos la inmunoglobulina A, asociada a inmunoglobulina A, y la membranosa. Bien, y después los términos generales que tienen que ir sabiendo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda les quedó? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Sí, profe, yo. Sí. Sobre qué produce la diabetes, eran tres cosas. Era la glomeruloesclerosis nodular difusa y la otra era ¿qué? A ver, la diabetes te produce una Esclerosis. glomerulonefritis membranosa, ¿bien? Difusa, o glomeruloesclerosis difusa, una glomeruloesclerosis focal, o de tipo nodular, que también se llama de Kimmelstein-Wilson, y después te produce un engrosamiento de la membrana basal. Esas serían las tres alteraciones que producen. De esas tres que nombré, la más importante es la glomeruloesclerosis nodular, que se llama de Kimmelstein-Wilson, que es más representativa en la diabetes. Bien, por supuesto que tenés otras dos entidades que se pueden ver, que es la gota capsular, que es un hallazgo casi característico de la misma, y después los microneurismas, nada más que eso, tenés que saber. A nivel del glomérulo, ¿sí? Después lo vamos a ver a nivel de las arteriolas, acordate que produce arteriolosclerosis de tipo hialina, ¿sí? Y por supuesto te puede producir una pielonefritis. De los Sí. inmunocomplejos que se forman para la visualización de la inmunofluorescencia, ¿tenemos que saber los 5 o más Sí. saber cuál patrón está en cada glomerulopatía? No, sabés los 5 si nada más no sepas cuál patrón en cada glomerulopatía, porque te vas a volver loca, no tiene ningún sentido. Sí sabés que tenés el membranoso, el epimembranoso, el subendotelial, el mesangial, nada más que eso. Y después tenés un esquema en la cabeza de cuáles son las glomerulopatías asociadas a síndrome nefrótico y a síndrome nefrítico. ¿Bien? Y cuáles son las de peor pronóstico, que es la rápidamente evolutiva o progresiva que forma semilunas. No mucho más que eso no le van a preguntar. ¿Sí? Mario, No tiene sentido que sepas los depósitos de inmunocomplejos. No tiene ningún sentido para mí que lo sepas con detalle. Sí. Yo te pregunto de los quistes, ¿cuáles serían los más relevantes? Así título. No, tenés que saber la poliquistosis renal, Sí. tanto congénita como adquirida, dónde se localizan, qué números son los más importantes, cuántos son, qué tipo de, cómo están constituidos histológicamente, y no mucho más que eso.
Pero después Ok. les doy después si quieren un repasito y los tipos que hay, que son distintos. Algunos lo clasifican en A, B, C y D, otro tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. De acuerdo al libro que vayan leyendo, lo van clasificando de distintas formas. Igual después Ok. lo volvemos a ver a esto, así que no te asustes con eso. ¿Sí? Dale, listo. Bien. Sí. Bueno, listo. La Profe. clase próxima también es vía online, o sea, vía Zoom o vía, ¿qué es esto que tenemos? De Webex, ¿no? A través de Webex. Y es la segunda parte de riñón que también es importante. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces la semana próxima. Dale, Sí, Mario, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Listo, nos vemos, chicos. Chao, Chau, profe. chau. Chau, Chao, chau. Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Chao, chao.